ya estamos de regreso y continuamos con lo nuestro. Había otro punto en el discurso de Esperanza Aguirre que se le ha dado menos importancia, pero que a mí me parece también muy importante, que es cuando ha dicho que todos los que sean capaces de subsistir por sí mismos, y citó ahí a los sindicatos, a las patronales, a los partidos, a los que tienen más recursos y tal, pues que se lo pagaran. Y bueno, se ha armado la que se ha armado, ya Rajoy ha dicho que eso no está en cuestión, el sistema autonómico y tal, pero yo recuerdo que en noviembre, antes de las elecciones autonómicas, Esperanza Aguirre habló de que en algún momento tendríamos que discutir sobre alguna forma de copago, repago, pago sanitario, y en esas estamos. Entonces yo no descarto que, es decir, Esperanza siempre hace un poco de avanzadilla del discurso que de una manera o de otra pues acaba teniendo que estar encima de la mesa. No sé si no sé si en el 100 que se ha puesto o te pone un poco en el 100 para que por lo menos lleguemos a hablar del 60 o el 70, pero no cabe duda de que la situación en el mundo nos están mirando precisamente por eso. O sea, el Estado es lo que es, los ayuntamientos son lo que son, que se podía hacer mucho también, porque siempre hemos dicho que sobran la mitad de los ayuntamientos. Y la prueba es las tonterías que se le está ocurriendo a algunos para reducir los gastos, como el de la marihuana y idioteces semejantes. Bueno, lo de la marihuana para hacer esas tontadas es mejor que usted júntese con los 10 de al lado y hagan ustedes una cosa sensata y déjese de alquilar las parcelas para que todo el pueblo se fume, ¿no? Bueno, tendría usted que ver a la gente que preguntaban por la calle del pueblo, y había alguno que decía, gracias a esto el pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme, yo tampoco. dice, ahora es conocido en todo el mundo. Sí, es que... Entonces, bueno, verdaderamente la gente ha perdido la cordura. No, es increíble. Ahora, esto que estaba diciendo Esperanza, es algo que está cantado. El libro blanco del sistema sanitario español, en el cual yo participé en muy pequeña parte en alguno de los seminarios, en el libro, aunque se demuestra que el sistema sanitario es insostenible, tal como está montado. O sea que eso, por activa o por pasiva, podemos verlo como queramos, que es insostenible, esto es una realidad. Hay que cubrir el agujero de 15.000 millones que tiene ya acumulado. Por supuesto, y el que tendrá, porque claro, se va acumulando. En consecuencia, hay que poner racionalidad. Una demanda no limitada por ningún precio, es decir, cuando el demandante no tiene ningún coste para adquirir el producto visible y en el momento de adquirirlo, pues entonces nada hay que frene esa demanda. Esa demanda, lógicamente, tiende a ir creciendo. El Fondo Monetario Internacional le ha echado la culpa a que vivimos demasiado. Es verdad que nuestro país es una forma de verlo, pero es uno de los países que tiene la esperanza de vida más alta. Pero bueno, este no es el problema. El problema es que el sistema sanitario, que debe de atender a esa mayor años de vida, pues no está preparado financieramente para que eso sea así. Y esto hay que reconocerlo. Y el sistema sanitario en España pues es bueno en la formación de médicos, que eso sí se ha demostrado, la formación de los enfermeras también, de los MIR y de las enfermeras, que se las llevaban a todas. Es una magnífica formación, por eso se marchan unos a Inglaterra y otros a Portugal. O sea que esta es una realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es financiero. No es un problema de competencia de las personas, es un problema financiero del sistema. Con lo cual, o se reducen las prestaciones, que hemos sido muy generosos, incluyendo prestaciones no necesarias para la vida, o bien se coparticipa en el pago de las prestaciones, pero la realidad, o se aumenta simplemente las cotizaciones por seguridad social, por seguro de enfermedad. Vamos, no importantes, que es que son decisiones personales, alguna de ellas. O sea, oiga, usted, vamos a ver, usted quiere tener un hijo y se tiene que someter a un tratamiento de infertilidad, de inseminación artificial. Bueno, pues es una decisión personal. Usted quiere cambiar de sexo, pues a mí me parece muy bien, pero no, págueselo usted. Claro. Usted quiere hacerse una vasectomía, pues mire usted, o sea... Sí, pero sobre todo cuando, por hacer... ejemplo, la sanidad no te cubre el dentista. Claro. Bueno, entonces, en algunos sitios también hasta las ortodoncias. O sea, hemos llegado a tal punto que en algunas comunidades autónomas
te pagan las ortodoncias. No, te o quiero sea, a mí me decir parece un que tanto ya, excesivo. ya hemos llegado, o sea, Sí, son, sí. son en unos extremos de unas cosas que lo que hay que hacer es un buen catálogo de prestaciones reales, de cosas que la gente necesita, y luego hay que limitar el acceso de tanta gente que no aporta a este país, que desgraciadamente, yo lo siento mucho, pero me da igual que me llamen racista, me llamen no sé qué, porque aquí hay que llamar a las cosas por su nombre y tal. Yo no entiendo por qué tenemos que estar costeando todo lo que se le ocurre a... Mira, antes de ayer, en uno de los programas que yo estaba, mandó un mensaje un médico, dice, hoy he hecho 10 operaciones, los 10 eran extranjeros que no tenían papeles. Claro. Entonces está, claro, los quirófanos ocupados, están ocupados. Este viene, Es que el trae a la negocio- familia, se lleva las medicinas. El negocio es venir a operarse. Entonces, esto tiene que dejar de ser un chollo, o sea, ¿no? Porque es que no Y da, no no da. hemos hablado todavía, porque bueno, quizá aún falta experiencia, y hay cifras de ello, pero y quizás sea poco político hablar, porque entonces van a dispararse las eutanasias, pero estamos entrando ya con una población importante de lo que llamamos población muy vieja. Es decir, hasta ahora las estadísticas distinguían entre jóvenes, adultos y viejos. Ahora ya se distingue entre viejos y muy viejos. Lo cual, dicho sea de paso, es un tanto inquietante. Claro, pero es que lo que sí que Porque es cierto ¿quién dicta quién es muy viejo? es que el consumo del sistema sanitario de las personas a partir de los 80 años es un consumo muy alto. Con lo cual, el sistema tiene que estar preparado para atender esa demanda. Claro, porque esa persona ha estado pagando toda Claro, su vida naturalmente, impuestos y demás. naturalmente. Y entonces tiene el derecho absoluto a que le den toda la atención que puedan. Sin embargo, hay que recortar en toda tanta gente que abusa del sistema, que se tiran gastos en máquinas que no usa nadie, gestionar. Una gestión empresarial de los hospitales, de las compras y de cómo se asignan los recursos. Ahí hemos hecho una cosa que horrorosa con las autonomías, que es cuando teníamos una central de compras extraordinaria para todo el país, con lo cual puede Esa es una de regatear las cuestiones. con los suministradores. Claro. Ahora hemos hecho 17 centrales de compras, con lo cual efectivamente la capacidad de negociación y de regateo es sustancialmente menor, ¿no? Y Con luego lo el cual, dinero que se ahorra en financiar, en la necesidad de financiar ese gasto, porque claro, es a crédito. Entonces, Claro, me claro. parece que la cantidad eran 2.000 y pico millones que pagamos solamente en las compras sanitarias por el gasto financiero que te lleva pues el no tener el dinero para pagarlo. Claro, claro. Ahora es tremendo porque uno de los colaboradores del doctor Montes, en el año 2002 publicó un artículo científico hablando del coste de la sanidad, y en un párrafo, en fin, que mueve a la reflexión, decía que habría que cometer medidas que seguramente desde una perspectiva moral podrían resultar chocantes a la sociedad. Chocantes no, podrían resultar contrarias, supongo, no chocantes. Pero, eliminar población. pero evidentemente el artículo, que además era un artículo que, bueno, lo que es la parte del coste de la sanidad, lo que cuesta una cama de hospital, es interesante. Es interesante sobre todo para que la gente se entere que la sanidad no es gratis, por ejemplo. Sin embargo, es curioso que una de las maneras que dejaba ver que podía acabar la cosa recortándose el gasto, pues claro, era recortando en ciertos terrenos muy delicados. Es que hablamos de recortar el gasto, no de recortar Hasta ahí las todo, personas. claro, a eliminar a las personas, ¿no? Que eso es la forma más directa y más... Hombre, de la lista de con derecho a prestaciones, a lo mejor sí. No, eso Claro. sí. No, pero no... Claro, eso... que vengan los alemanes aquí a meterse en nuestros hospitales, es decir, a operarse y tal, pero ¿esto qué es? Pero no somos los PIG, pues los PIG no tienen dinero para operar a los del norte. Que no. Claro. Porque si es que el problema es, ¿has adquirido el derecho o no has adquirido el derecho? ¿Cómo se adquiere el derecho? Mediante cotización. La cosa es muy clara. Entonces, alguien que no ha cotizado, papeles o sin papeles, alguien que no ha cotizado no ha adquirido el derecho.
Y por lo tanto, eso tiene que estar sometido a otro planteamiento. Es decir, que puede haber instituciones de caridad que hagan eso, bien, pero no lo facture usted al Estado. Ahora vamos a ver si se entran a saco, porque el problema es ese. O sea, el problema es que todos vemos muy claro esas rúbricas que tú decías que había que poner en el plan, ¿no? Sí, Blanco sobre negro en un papel. Pero claro, ahora falta saber si le quieren llamar a cada cosa por su nombre y si lo van a realmente hacer, porque ahí está la madre del cordero. Es curioso, es como muchas veces una teoría que está universalmente aceptada, se torna según los países, y España ya dijo Fraga que es different, Sí. y es different para muchísimas cosas, ¿no? Sí, pero no hay que ser Pero diferente se para lo convierte malo. justo en lo contrario. O sea, cada vez que explicamos federalismo fiscal, hablamos de las grandes ventajas vía eficiencia de que el gasto se distribuya cerca del consumidor. Primero, para buscar la adecuación entre el gasto y la necesidad sentida y, por lo tanto, un aumento mayor de utilidad para el mismo gasto que se habría hecho desde el Estado central. Y esto, que está desde el señor Oates hasta actual, esto, en cambio, en España ha servido justo para lo contrario. Porque el poner la administración cerca del administrado es para conocer a mi primo el administrado que le enchufo en la administración. Con lo cual, claro, se ha originado ahí una espiral perversa en contra de aquello que en cualquier país se considera, en Estados Unidos o en Alemania, hablas de estos temas y los tienen muy claros. Hay una, para determinados gastos, evidentemente, porque hay ahí una doble corriente, una que es cuanto más grande sea el gasto, mayores sinergias se consiguen por vía de economías de escala, pero en cambio más te separas de los consumidores y por lo tanto menos sabes sus necesidades y con más ineficiencias cuentas, ¿no? Pero bueno, aquí ninguna de las dos teorías vale, no hace falta reparar en eso porque esa descentralización ha servido para estar más cerca de mi primo, que es el que me puede enchufar, ¿no? Hemos hecho un modelo propio. Claro, es un modelo propio que es no exportable, perverso no exportable respecto a las ventajas del modelo descentralizado, ¿no? En fin, quien acaba de llegar es don Juan Ramón Rayo, como Que usted hoy sabe, viene recientemente premiado, Viene premiado. Lo hemos Yo comentado. creo que aquí hemos brindado todos por el premio más que justificado. Es muy humilde, de don mira, Juan se Ramón pone Rayo. rojo y todo. Bueno, En fin. muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, ¿Cómo viene la prensa? ¿Cómo viene la prensa, efectivamente? Que es lo importante. Bueno, pues ¿cómo viene la prensa? Con treguas por un lado, en concreto la tregua que algunos le atribuyen al Banco Central Europeo hacia el gobierno de Mariano Rajoy, el economista. El Banco Central Europeo da una tregua al reabrir la puerta a la compra de deuda. Hay 5 días, tregua a la bolsa y en la deuda. Y con otro titular también bastante llamativo, que es ese informe del Fondo Monetario Internacional donde reclama de nuevo tijeretazos en el sistema público de pensiones. Expansión, el FMI pide elevar la edad de jubilación y un mayor recorte de las pensiones, y 5 días, el FMI pide un nuevo tijeretazo en las prestaciones por jubilación. Lo que no se plantea en ningún momento el FMI es la conveniencia de sustituir el modelo de reparto por uno de capitalización, que eso... he comentado antes que solo un modelo muy perverso puede ser aquel en el que se considere que la longevidad y el alargamiento de la esperanza de vida es un problema económico, cuando debería ser todo lo contrario. Es un logro económico que además, gracias al ahorro que promueve, el ahorro en la edad más avanzada, pues beneficia al sistema económico. Pues no, aquí, debido a ciertos esquemas intervencionistas, se ha convertido en una absoluta lacra porque es insostenible. De eso estábamos hablando, que el doctor Montes esto lo resolvía rápidamente, ¿no? Bueno, Un pupilo un compañero había un de... colaborador que No, el escribió un colaborador lo artículo científico. hacía desde el punto de vista doctrinal, pero el otro estadísticamente La parecía praxis. muy claro, ¿no? Bueno, tengo una querella pendiente. Eso es con un él charco, eso todavía es un el charco. lunes de Por la eso, semana que pero- viene. Eso es un Y hasta charco. el lunes de la semana que viene voy a ser prudente. No, pero es cierto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál No, es? pero es verdad. El problema mismo es el de doctor una Montes- mala previsión del sistema de pensiones. Es el planteamiento de que el cotizante de hoy tiene que pagar las pensiones de hoy. Esto es que no puede ser más absurdo. La pregunta es muy sencillo. ¿Autorizaría el gobierno a que las entidades privadas de aseguramiento
que formalizan planes de pensiones, aquellos planes que dicen le pagaré una pensión cuando usted cumpla tal edad y hasta que muera, que eso es lo que se llama un plan de pensiones y no un plan de ahorro, que es lo que aquí se llama planes de pensiones, porque nos gusta siempre llamar las cosas por otro nombre distinto, ¿no? Pero ¿autorizaría el gobierno a que una entidad aseguradora privada cualquiera que tiene planes de pensiones pagara las pensiones con lo que consigue de las cuotas de los nuevos cotizantes? Es que esto te obliga a hacer una reserva matemática por cada sujeto de cada aportación que está haciendo, porque esa es su hucha de la que tiene que vivir cuando se jubile. Y eso está más que estudiado y es un problema exclusivamente matemático, vamos. Pero por lo menos un sistema que vaya complementario, que tienda a eso, pero que quizá, bueno, pero eso hay paralelo. una experiencia del paso de un sistema a otro, que es Chile. Y es una experiencia Y es una experiencia Sí. que es lo más atractiva que se pueda pensar. Entonces, se habla mucho, hombre, es que entonces la generación de la transición, porque por una parte paga y por otra parte tiene que buscarse un seguro. Bien, todo esto Todo eso queda queda muy muy bonito en la presentación, Sí. pero a la hora de la verdad, la casa sin barrer, como decimos, ¿no? De Que es hecho, como en estamos. España teníamos un informe de José Piñera, que fue el que hizo la transición en Chile, adaptado al caso español, lo organizó el Círculo de Empresarios, se lo ofreció al gobierno de Aznar y se guardó automáticamente en un cajón. Claro. No, sobre eso ERCE ha hecho también unos estudios muy buenos, también por el Círculo de Empresarios, que de esto se han preocupado tiempo, y pensar que en estos momentos, si nosotros contabilizamos los derechos adquiridos, es decir, no solo los pensionistas que ya lo son, sino aquella persona que aún no puede recabar su propia pensión porque no ha llegado a la edad establecida, pero que tiene un derecho adquirido durante 25 años que ha estado cotizando y por lo tanto eso tiene un valor económico. Si nosotros contabilizáramos todo eso, las deudas de la seguridad social con el pueblo español son 3 veces el Producto Interior Bruto, que se dice pronto. Cuando dicen, yo cada vez que dicen, la seguridad social sigue teniendo superávit, me pongo malo, porque es que si dejaran a las sociedades contabilizar las cosas igual, vamos, estarían todos... Sería maravilloso. Una maravilla, vamos, estaríamos... Caja Castilla-La Mancha Eso es. sería... No contabilizamos las deudas y se acabó. Claro, Y luego así de está toda sencillo. la cantidad de gente que no ha cotizado los 15 años, a lo mejor ha cotizado 14 años y medio y ha tirado el dinero. Claro. ¿Qué quiere decir? Que encima no le cuenta. O sea, que es injusto además. Y otro tema, las pensiones por viudedad tratan de paliar una situación muy injusta, y es que en un sistema de capitalización, si te mueres dejas un patrimonio que lo aprovecha o tu pareja o tus Claro, hijos. claro. Aquí no, aquí se lo embolsa todo el Estado, salvo por lo que queda ahora de las pensiones de viudedad, que sigue siendo calderilla. Sigue siendo ridículo. En los sistemas de capitalización hay una facultad que llamamos portabilidad, que es que cualquier asegurado en cualquier momento se puede marchar a otro sitio y se lleva su mochila. se lleva su caja. Aquí Porque es suya, es su hucha. es suya. Aquí se nada. queda. Aquí lo que no comprendo es por qué se llaman cotizaciones y no se llaman impuestos. En vez de llamarle cotizaciones sería a la bastante seguridad más social, real. le hubieran llamado impuestos sobre nóminas, no tendríamos nada que discutir. No, es Pero no, cierto. es que le estamos llamando cotización. Y la cotización es para un derecho que yo estoy adquiriendo. Y ese derecho yo debo de poderlo utilizar en cualquier momento y donde yo quiera. Y eso es lo que efectivamente, esa es la quiebra y el fraude a los que estamos o a los que hemos cotizado. Yo a estas alturas ya pertenezco a ese mundo del nirvana de los jubilados, pero que es esta realidad. En fin, doña Carmen, don José, don Juan Ramón, muchas Buenas gracias, noches. muy buenas noches. ¿Qué Muchas tenemos gracias. por ahí, Adriana? Pues tenemos Telefónica, una recomendación más que interesante a todos aquellos que tengan algún familiar, algún amigo o algún conocido que tenga entre 7 y 14 años y toque el piano. Escucha esto a todos aquellos que cumplan estas normas, porque seguramente le emocionará tener la oportunidad de tocar en concierto junto al conocido Lang Lang, el mejor pianista del mundo. Telefónica les da esta
oportunidad. Es muy fácil para participar, solo tiene que subir un vídeo interpretando una pieza musical a la web langlamberlin.telefonica.com y podrá ser uno de los afortunados. Repetimos esa web, langlamberlin.telefonica.com. Pues muchas gracias. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.